acabar el curso. Estamos en el curso número 1, membresía bautizo, de la Iglesia del Santuario, y este es el segundo escalón del crecimiento hacia la madurez de un cristiano. Estábamos viendo en el curso anterior todo lo que tiene que ver con el nuevo inicio, cómo se inicia una persona, ¿verdad? Cómo recibe la justificación, la salvación, la confirmación de Dios, para luego entrar allá, ser testigo, ¿verdad?, de ese amor, y tomamos el paso ya nosotros, el primer paso importante en nuestra vida cristiana, que es testificar acerca de esa fe, ¿verdad?, de esa decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Entonces este es el segundo escalón el primer escalón que nosotros damos en esta escalera de crecimiento. Vamos a ver ahí un círculo, ¿no?, donde la parte de fuera representa la comunidad en general, ¿no?, o los inconversos, la gente que todavía no se ha vuelto completamente a Dios, está escuchando de repente la palabra, está de repente yendo por primera vez a una iglesia, está siendo de repente discipulada por alguien, pero todavía está ahí siendo alimentada por alguien con la palabra de Dios, para que empiece a tomar decisiones de ser parte, ¿no?, de la iglesia. Luego, ya cuando uno decide eso, ya termina siendo un asistente regular, sigue congregando, sigue yendo a la iglesia, sigue escuchando la palabra de Dios, hasta que decide ser miembro ya oficial de la iglesia, comprometido, responsable. Eso lo estamos viendo en el círculo celeste. Luego en el círculo más pequeñito, en el círculo negro, ya vemos miembros más maduros, ¿verdad?, que ya están comprometidos no solamente con congregar cada domingo y ser parte de la iglesia, sino que ya quieren servir, ¿verdad? Ya están buscando prepararse para servirle al Señor. Y entonces ya llegamos al centro del núcleo, donde ya nos convertimos en ministros, ¿verdad?, del Señor. Ya tenemos un ministerio, una función que desarrollar dentro de la iglesia. Entonces esas más o menos son las etapas, ¿verdad?, de nuestro cristianismo. Entonces vamos a ver todo lo que, ¿verdad?, todo lo que se establece para que nosotros tomemos ese paso importante de ser parte de la iglesia y bautizarnos. Primero, tenemos que considerarle a la iglesia como una familia. 2, Dios espera que usted sea miembro de la familia de la iglesia. 3, un cristiano no puede estar sin familia ni iglesia, porque no nos olvidemos que somos hermanos con Cristo, en Cristo, ¿verdad? Y por eso tenemos un solo Padre, y tenemos que nosotros identificarnos como una familia, ¿no? Porque un cristiano sin familia ni iglesia es huérfano, no siente no siente, ¿verdad?, que es parte de lo que es el cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo, ¿no? La meta para esta clase es: me comprometo al Señor Jesucristo y a la Iglesia Apostólica y Profética, el Santuario, como una familia. O sea, tenemos que llevar al nuevo creyente que está tomando decisiones de bautizarse a que se comprometa con el Señor y con su iglesia. Ahora, en este caso, si quiere formar parte de la Iglesia del Santuario, ¿no?, tiene que ser parte de esa familia, tomar también esa decisión de ser parte, ¿no? Entonces la pregunta: ¿es la iglesia, el santuario, una familia? 4 cosas que nos unen. Primero, nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa sangre de Jesucristo, ¿verdad?, nos une más a veces que los lazos sanguíneos, ¿verdad? Son esos lazos del amor de Dios la que nos hace familia. Segundo, nuestra definición, el por qué existimos como iglesia. Entonces,
la definición, el motivo, ¿verdad? De la existencia de la iglesia también nos define, nos involucramos en el propósito de la iglesia. Nuestra estrategia, cómo lograr nuestro propósito, ¿no? Entonces nosotros dentro de la iglesia vamos a encontrar, ¿verdad?, ayuda y estrategia para yo lograr el propósito para el cual el Señor me ha llamado. Cuarto, nuestra estructura, el cómo y dónde logramos nuestro propósito, ¿no? Tiene que haber estructuras, no solamente estructuras físicas, pero estructuras espirituales, donde yo me pueda sentir cómodo para yo lograr el objetivo. Por ejemplo, si yo tengo un llamado, mejor dicho, si yo tengo una vocación para ser nadador, tengo que buscar una estructura adecuada, ¿no? Que tendría que ser definitivamente una piscina que tiene un tamaño especial, ¿no? ¿Cómo se llama? Una temperatura aún del agua, dependiendo del horario en que yo voy a practicar la natación, para que eso me permita cumplir el propósito que yo tengo, que de repente es ser nadador, por ejemplo, ¿no? Entonces así, nosotros tenemos que buscar dentro de la iglesia en la que estamos, ¿verdad? Esa parte estructural de la iglesia donde sé que me va a ayudar a perfeccionarme en el propósito que yo tengo, en el plan que Dios tiene con mi vida. Eso es importantísimo. ¿Ok? Entonces, primera parte, nuestra salvación. ¿Qué significa ser cristiano? Los símbolos de la salvación. También vamos a ver eso. El bautizo y la cena del Señor como parte de la comunión que tenemos nosotros como hermanos en Cristo. Segunda parte, nuestra declaración de principios. Primero, nuestro propósito, nuestra fe, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Son importantes. Tercera parte, nuestra estrategia, la historia de nuestra iglesia, a quienes tratamos de alcanzar, círculos de compromiso, ¿no? Convenios que hacemos para servir al Señor, y la estrategia de la iglesia, el santuario, y profética, el santuario. Amén. Cuarta parte, nuestra estructura. La estructura de nuestra iglesia, nuestra afiliación, qué significa ser miembro y ahora que la evaluación de esta clase, ¿no? Ahora vamos a comenzar. Entonces hemos evaluado todo lo que significa esta clase de ser parte de la estructura de la iglesia, los propósitos de la iglesia, y que la iglesia a su vez nos ayude a nosotros, ¿verdad? A lograr el llamado que tenemos. Entonces tenemos que sentirnos bien, tenemos que sentirnos a gusto, tenemos que saber que somos parte de esa familia que trae algunos ese en común, ese llamado, ese propósito. Entonces vamos a ver la primera parte, la salvación. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y lo que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, somos cristianos. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces, eso es importante. Nuestra salvación nos tiene que traer a ese fundamento, ¿no? Si te dicen, no, es que tú eres judío, que tú eres griego, que tú no puedes ser salvo, tú eres hombre o mujer, ya no. En Cristo estamos revestidos de Cristo, o sea, lo más importante ya no es de dónde vienes, ¿verdad? Ni qué eres, ni qué sabes. Lo más importante es que estás revestido y tu valor es el mismo. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios porque todos estamos revestidos de Cristo. Amén. Entonces, por eso es que podemos ser uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser cristiano? La mayoría de las personas viven sin saber por qué. Existe año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿No? ¿Cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones, algunos buscan la felicidad experimentando el placer y algunos buscan la felicidad ganando prestigio, satisfacción personal. Amén.
pero la verdadera felicidad viene de entender el propósito para mi vida, ¿no? De repente puedo acá contarles un pequeño testimonio. Yo, como decía hace un momento, no he tenido esa dicha de tener papá ni de saber lo que significa ser parte de una familia donde está pues el papá, la mamá. Por causa de la enfermedad de mi mamá, mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña. Y así pude yo crecer lejos de ese amparo de mi papá y bueno, mi mamá también no, como que no era yo figurita de su agrado porque me parecía mucho a mi papá, ¿verdad? Entonces crecí así sabiendo que había un rechazo total de parte de mi mamá hacia mí, ¿no? Crecí y cuando yo ya me caso, porque me caso muy joven, yo pensaba que bueno, ese era el todo de la vida, que ya iba a tener mis hijos, ¿no? Mi esposo y ahí todo era felicidad. Pero me di cuenta que no, que yo, o sea, yo sentía que el propósito de mi vida era más que eso, ¿no? Que eso era algo, pero que no me llenaba completamente. Entonces, cuando yo paso por la experiencia de la infidelidad y del divorcio y de la separación, yo entro en una crisis existencial, porque empiezo a preguntarme, ya, si mis padres no me quisieron, mi esposo no me quiso lo suficiente, entonces, eh, ¿en quién puedo esperar yo un afecto, un cariño? ¿O cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿No? Entonces me sentí totalmente sin propósito, me sentí totalmente ajena de todo lo que pueda significar un valor en esta vida y, y empecé a preguntarle y a clamarle a Dios para qué Él me había dado vida, para qué yo estaba acá, o sea, si parecía que no era importante para nadie, ¿verdad? Entonces es ahí donde el Señor me habla a través de su palabra y me introduce en el propósito eterno que Él tenía conmigo. O sea, Él me hace saber quién soy, para qué estoy en esta tierra y cuál era el propósito que tenía conmigo, ¿no? Para mí realmente eso fue suficiente, ¿no? Como dice la palabra, has cambiado mi lamento en danza. Cuando me di cuenta de lo que Dios quería de mí o lo que Dios tenía planeado para mí o lo que desde antes de la fundación del mundo ya el Señor había designado para mi vida, todo mi dolor, todas mis lágrimas, todo mi despropósito se fue. Entonces es por eso que podemos saber y entender que necesitamos clamarle a Dios, necesitamos pedirle el propósito de nuestra vida. Aún hay mucha gente que ya entendió que Dios le salvó en la cruz, pero todavía no ha clamado, no le ha pedido a Dios que le diga cuál es su propósito en esa vida, ¿no? Porque no nos llena ser hijos, no nos llena ser padres, no nos llena ser esposos. Eso no nos llena completamente, porque esos planes que tenemos nosotros en esta vida son pasajeros, o sea, tienen tienen un tiempo de caducidad, pero los planes y los propósitos de Dios son eternos, trascienden a nuestra humanidad, trascienden a nuestro tiempo de vida que nosotros tengamos. Y, y bueno, definitivamente necesitamos buscar el propósito y necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a hacer aquellas cosas que nos van a llevar a cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Entonces la gran pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy acá en este planeta, verdad? Eso es una gran pregunta que nos hacemos. Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos hizo para amarnos, ¿ok? Dios nos hizo para amarnos y eso es algo tremendo. Dios nos dice, yo te he amado con amor eterno, ¿no? Entonces tú eres objeto del amor de Dios. Dios te creó para amarte. Y si tú no te dejas amar por Dios, te vas a sentir pésimo, te vas a sentir mal. Porque ese amor de Dios, o sea, ese propósito por el cual Él te ha creado es para amarte y demostrarte su amor. Sin el amor de Dios te vas a sentir completamente vacío, ¿no? Entonces Dios me hizo para amarme. Efesios 1, del 4 al 5 dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo.
Entonces Él ya nos había escogido, Él ya nos había amado antes de la creación del mundo para que seamos sus hijos amados, para que dé a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros y que nos pueda decir que su amor es eterno, es para siempre, nunca va a tener fin. Amén. Entonces fuimos creados para tener una relación personal con ese Dios que nos creó para amarnos, ¿verdad? Dice, con Dios y con el resto de la creación de Dios, esto nos hace especiales, ¿ok? Entonces, el hecho de saber de que Dios nos amó primero, nos creó para amarnos, ¿verdad? Y nos ha creado no solamente para amarnos, sino para tener una relación con Él, para poder conocer más de ese amor, porque si no tengo una relación con Dios, si no entiendo del gran amor que Él tiene por mí, ¿cómo yo me puedo sentir contenta? ¿Cómo yo puedo relacionarme con la creación que Él ha hecho, amándola, ¿verdad? Por eso dice que la creación está gimiendo esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque aquellos que están viviendo con propósito y ya saben que son hijos de Dios, están aprendiendo del Padre para hacer las obras, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Y es por eso que eso nos hace reconciliarnos, ¿no?, con la creación de Dios, buscar ser una bendición para todo lo que Dios ha creado. Amén. Entonces, Génesis 1 del 28 al 29 dice, y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza. Lo bendijo Dios y les dijo, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en ella, ¿no? Entonces miren qué tremenda labor. Dice que todo lo que Adán perdió, nosotros en Cristo lo recuperamos. Entonces el Señor está esperando, primeramente, que nosotros sepamos que tan grande es su amor que nos ha hecho a la semejanza, ¿verdad?, de Dios. Segundo, que ya estamos bendecidos por Dios. O sea, creo que no puede haber mayor bendición que el saber que nos creó para amarnos. Eso ya es una bendición completa y total, ¿verdad? Que nos ha dado lo más preciado que Él tenía, que era su Hijo, para así poder nosotros ser parte de su familia y poder ser herederos y coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que saber es que somos hijos de Dios, que nos ha hecho su imagen y semejanza, que ya Dios nos bendijo, en Cristo Jesús estamos benditos, estamos redimidos de todo lo que Adán puede haber hecho. Pero luego lo siguiente que tenemos que saber es que la tierra la tenemos que llenar, tenemos que impactar a los seres humanos con ese diseño. Todos los demás seres humanos van a querer tener ese diseño que tú tienes cuando estés tú alineada al diseño de Dios. Luego de eso tienes que sojuzgar. Sojuzgar es someter la tierra con autoridad. Eso quiere decir que tú tienes que decir qué está bien y qué está mal, porque no te olvides que esta tierra es de papá, ¿sí? Esta tierra, los animales, las plantas, el agua, todo, ¿de quién es? No es del nuevo orden mundial, no es del elite, no es de toda esa gente que está creyéndose ser dioses y que está queriendo tomar ventaja de la humanidad entera, ¿verdad? El Señor dice que la tierra es del Señor y su plenitud, ¿verdad? Entonces todo, él dice, mío es el oro, mía es la tierra y su plenitud. Entonces todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Entonces, ¿quién tiene que sojuzgar? O sea, ¿quién tiene que someter con autoridad? Eso somos tú y yo, pero solamente cuando nosotros estamos bien firmes en quienes somos, ¿no? Y la consecuencia de todo eso es señorear en ella, ¿no? Entonces, señorear es mandar, gobernar, ¿no? Yo decir que está bien, que está mal, qué cosa hay que hacer en la tierra. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que en algún momento les he hablado de los 7 montes, ¿verdad? Los 7 montes, que son los 7 niveles de gobierno que existen en las naciones, donde en la actualidad ninguno de ellos está tomado por los hijos de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos en poder nosotros entender lo que Dios quiere de nosotros, porque primeramente no solamente vamos a preguntarle para quién soy yo, para qué estoy acá, cuál es mi propósito, y me voy a quedar sentado, sino que cuando ya entendemos quiénes somos, para qué estamos acá y cuál es nuestro propósito, tenemos que esforzarnos.
ustedes recuerdan a Josué, el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente, ya te he dado esa tierra, ¿no? Todos los demás decían, pero ahí hay gigantes. El Señor le decía, esfuérzate, pues sé valiente, ya te lo he dado. Igual ahora en este tiempo el Señor nos está diciendo como cristianos, esfuércense, sean valientes, sojuzguen, señoreen sobre la tierra, llénenla con el diseño que yo les he dado, no con ningún otro diseño, con ningún otro modelo, porque hay un modelo que establecido y ustedes tienen que asegurarse que esos diseños estén funcionando en la tierra. Amén. Entonces yo creo que tú y yo tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer, hay propósitos específicos, sí, para cada uno, pero yo creo que el trabajo para los cristianos es bien arduo, lo que Dios quiere de nosotros. Y lo más maravilloso es que Dios va a estar ahí con nosotros ayudándonos. 1 Timoteo 6:17 dice, el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, miren, nosotros tenemos que crear una atmósfera, tenemos que tener fe en este tiempo, tenemos que declarar las cosas que son, ¿no? Que no son como si fueran. Entonces, si yo ya me considero bendito, me considero hijo de Dios, considero que Dios es mi Padre, que todo es del Señor. Entonces yo voy a saber que mi Padre nunca me va a dejar sola, que nunca me va a dejar desamparado, que nunca me va a dejar que me falte, ¿verdad? Entonces puedo declarar la palabra de Dios. El Dios vivo quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De repente podemos decir, no, de repente soy egoísta porque allá afuera hay mucha gente que no tiene trabajo, que no es cristiano de repente, que no tiene a Dios como yo le tengo, pero está pasando necesidades muy fuertes, sobre todo las de salud, no tienen oxígeno, no tienen esto, no tienen el otro, etcétera, ¿no? Pero yo, con ese amor que Dios ha derramado sobre mi vida, que echa fuera todo temor, me puedo parar firme en la palabra, porque donde me pares en la palabra y declarar que Dios nos da, o sea, es una constante, no es que nos dio o nos va a dar, Dios nos da. Tenemos que pararnos hoy día y mañana y pasado mañana y decir, Dios me da todo en abundancia, ¿no? Para que yo lo disfrute. Tienes que empezar tú primero a disfrutar de la abundancia de Dios para que esa bendición fluya, amén, fluya a los demás. Si tú no puedes experimentar esa bendición de Dios en abundancia, que te da todas las cosas en abundancia, ¿cómo tú puedes ser un canal, un río de bendición para otros? Si Dios te ha dado sanidad en abundancia, tú puedes abrir tu boca y decir a todo el mundo, hay sanidad. Dios tiene una fuente, hay sanidad. En Cristo hay sanidad. Él por sus llagas hemos sido sanados. Pero ¿quién tiene que haber disfrutado primero esa sanidad? Tienes que haber sido tú. Entonces nosotros muchas veces nos cerramos a disfrutar de las cosas que ya Dios nos ha dado, ¿no? Estamos viendo que Dios, por sus llagas hemos sido sanados. Dice que el precio de nuestra paz ha sido sobre Él, ¿no? Pero también dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos. Pero muchas veces no queremos, nos abstenemos por muchas de los conceptos equivocados que de repente tenemos del cristianismo, ¿no? Y de repente no queremos aceptar que Dios nos dé cosas en abundancia para disfrutarlas. A veces alguien nos metió a la cabeza la idea de que no lo merecíamos, pero esas ideas tienen que salir de nosotros, porque Dios es el que tiene la verdad, ¿no? Dios es verdad. Entonces nosotros muchas veces tenemos en la cabeza muchas mentiras que se nos metieron de niños, de grandes, cuando estábamos en el colegio, en la universidad, o cuando nos casamos, ¿verdad? Que nos han dicho, que nos han hablado, que nos han metido en la cabeza. Pero tenemos que nosotros extendernos hacia la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, porque en este tiempo no va a haber otras fuentes, hermanos, de bendición. Todo lo que el enemigo ha creado para subyugar a la humanidad es caos, terror, dolor, enfermedad, necesidad, hambre, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la fuente? ¿Dónde está la salvación de todas estas cosas? Solamente, ¿verdad? En el Señor. Y eso lo podemos nosotros compartir con aquellos que recién están entrando, ¿verdad?, al conocimiento de lo que es el Señor.
Otra cosa es que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces, por ahí estamos escuchando comentarios de que quieren matar a los niños desde que ya están en la matriz para sacarle, ¿no? El ADN, el no sé qué, y bueno, y de esa manera hacer más vacunas, por eso ahorita están en peligro los niños. Pero yo lo que quiero decirte, después también hablan de que las personas mayores, de que no, de que va a pasar esto, de que va a pasar el otro. Sí, es verdad, el enemigo está teniendo muchos planes, pero nosotros tenemos que irnos al plan de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, Él dice, yo ya he venido, o sea, ya el Señor ha venido para que tengamos vida y que para que esa vida sea en abundancia, ¿no? Por ahí dicen que las vacunas van a hacer que seamos como robots y tontos etcétera. Pero Dios nos va a librar. Dice que Dios nos va a librar del día malo, del día de prueba que viene sobre las naciones. Entonces nosotros tenemos que perseverar en confiar que el Señor nos va a guardar de todo mal. Él va a guardar nuestra alma. Porque el Señor ya ha venido a nuestra vida, ¿no? Y ya ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Si nosotros estamos rindiéndonos a la voz del enemigo que dice, te voy a matar, te voy a destruir, así como Jezabel, ¿verdad? Le decía y Elías, después de haber matado a los profetas de Baal, escuchó y se metió en una cueva. Si nosotros estamos escuchando esas voces que hablan y no estamos yendo a la palabra, a entender que el Señor ya ha venido a darnos vida y vida en abundancia, se nos va a resultar muy difícil, hermanos, nosotros querer ajustarnos a la palabra, y en medio de este tiempo tan caótico, ¿no? Nosotros vivir aún en ese gozo del Señor, vivir una vida abundante que el Señor tiene. Dice, cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto nos produce tremendos beneficios. Amén. Entonces, solamente el requisito es estar alineados, estar haciendo los planes de Dios, es sentir que soy parte de ese propósito de Dios, ¿verdad? Que va a trascender a la eternidad. Saber que yo estoy haciendo lo que el Padre quiere que yo haga. Amén. Eso va a traer beneficio a nuestra vida, eso nos va a hacer sentir que nuestra vida tiene un valor grande y vamos a sentir que estamos viviendo una vida realmente abundante, una vida que no solamente nos trae beneficio a nosotros, sino a otros también. Amén. Romanos 8:1, ¿no? Habla de conciencia clara. Romanos 8:6, vida y paz. Entonces acá está hablando de toda esa armonía, de que todos esos propósitos, ¿verdad? En nuestras vidas que Dios trae con nosotros, nos trae estas bendiciones, nos trae esta forma de vivir diferente a la que la está viviendo la gente en el mundo, ¿no? La gente que está en el mundo, por más dinero que tenga, por más recursos que tenga, no tienen las cosas claras, no están seguros de nada, ¿no? No tienen seguridad de la vida eterna y por lo tanto no hay paz en sus corazones, por más que sea gente con mucho dinero, con gente con mucha maldad. Les digo sinceramente que no hay paz en sus vidas, ¿no? Luego vemos como el Señor también en Romanos 8:26 nos ayuda en la debilidad, ¿no? Muchas veces decimos, pero el Señor nos ha prometido una vida abundante, pero yo me siento débil en esta área, ¿no? Y aún el Señor le dijo a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque ahí donde tú crees que eres débil, es ahí donde yo me voy a gozar en hacer que las cosas para ti sean diferentes y que tú puedas sentirte bien en esa área donde tú vas a ser de bendición, donde pensabas que en ningún momento yo te iba a usar o tú ibas a poder, ¿verdad?, salir de esto. Pues ahí es donde yo me voy a manifestar. ¿Amén? Entonces, ¿por qué estoy aquí? Propósitos. Romanos 8:28, ¿no? Hay propósitos. Dios tiene propósitos en nuestra vida y nos los va a hacer entender, nos los va a hablar, nos va a seducir con su propósito. Para el curso,
Estamos en el curso número 1, membresía bautizo, de la Iglesia del Santuario, y este es el segundo escalón del crecimiento hacia la madurez de un cristiano. Estábamos viendo en el curso anterior todo lo que tiene que ver con el nuevo inicio, cómo se inicia una persona, ¿verdad? Cómo recibe la justificación, la salvación, la confirmación de Dios, para luego entrar allá, ser testigo, ¿verdad?, de ese amor, y tomamos el paso ya nosotros, el primer paso importante en nuestra vida cristiana, que es testificar acerca de esa fe, ¿verdad?, de esa decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Entonces este es el segundo escalón el primer escalón que nosotros damos en esta escalera de crecimiento. Vamos a ver ahí un círculo, ¿no?, donde la parte de fuera representa la comunidad en general, ¿no?, o los inconversos, la gente que todavía no se ha vuelto completamente a Dios, está escuchando de repente la palabra, está de repente yendo por primera vez a una iglesia, está siendo de repente discipulada por alguien, pero todavía está ahí siendo alimentada por alguien con la palabra de Dios, para que empiece a tomar decisiones de ser parte, ¿no?, de la iglesia. Luego, ya cuando uno decide eso, ya termina siendo un asistente regular, sigue congregando, sigue yendo a la iglesia, sigue escuchando la palabra de Dios, hasta que decide ser miembro ya oficial de la iglesia, comprometido, responsable. Eso lo estamos viendo en el círculo celeste. Luego en el círculo más pequeñito, en el círculo negro, ya vemos miembros más maduros, ¿verdad?, que ya están comprometidos no solamente con congregar cada domingo y ser parte de la iglesia, sino que ya quieren servir, ¿verdad? Ya están buscando prepararse para servirle al Señor. Y entonces ya llegamos al centro del núcleo, donde ya nos convertimos en ministros, ¿verdad?, del Señor. Ya tenemos un ministerio, una función que desarrollar dentro de la iglesia. Entonces esas más o menos son las etapas, ¿verdad?, de nuestro cristianismo. Entonces vamos a ver todo lo que, ¿verdad?, todo lo que se establece para que nosotros tomemos ese paso importante de ser parte de la iglesia y bautizarnos. Primero, tenemos que considerarle a la iglesia como una familia. 2, Dios espera que usted sea miembro de la familia de la iglesia. 3, un cristiano no puede estar sin familia ni iglesia, porque no nos olvidemos que somos hermanos con Cristo, en Cristo, ¿verdad? Y por eso tenemos un solo Padre, y tenemos que nosotros identificarnos como una familia, ¿no? Porque un cristiano sin familia ni iglesia es huérfano, no siente no siente, ¿verdad?, que es parte de lo que es el cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo, ¿no? La meta para esta clase es: me comprometo al Señor Jesucristo y a la Iglesia Apostólica y Profética, el Santuario, como una familia. O sea, tenemos que llevar al nuevo creyente que está tomando decisiones de bautizarse a que se comprometa con el Señor y con su iglesia. Ahora, en este caso, si quiere formar parte de la Iglesia del Santuario, ¿no?, tiene que ser parte de esa familia, tomar también esa decisión de ser parte, ¿no? Entonces la pregunta: ¿es la Iglesia del Santuario una familia? 4 cosas que nos unen. Primero, nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa sangre de Jesucristo, ¿verdad?, nos une más a veces que los lazos sanguíneos, ¿verdad? Son esos lazos del amor de Dios la que nos hace familia. Segundo, nuestra definición, el por qué existimos como iglesia. Entonces, la definición, el motivo, ¿verdad?,
de la existencia de la iglesia también nos define, nos involucramos en el propósito de la iglesia, nuestra estrategia, cómo lograr nuestro propósito, ¿no? Entonces nosotros dentro de la iglesia vamos a encontrar, ¿verdad?, ayuda y estrategia para yo lograr el propósito para el cual el Señor me ha llamado. Cuarto, nuestra estructura, el cómo y dónde logramos nuestro propósito, ¿no? Tiene que haber estructuras, no solamente estructuras físicas, pero estructuras espirituales, donde yo me pueda sentir cómodo para yo lograr el objetivo. Por ejemplo, si yo tengo un llamado, mejor dicho, si yo tengo una vocación para ser nadador, tengo que buscar una estructura adecuada, ¿no? Que tendría que ser definitivamente una piscina que tiene un tamaño especial, ¿no? ¿Cómo se llama? Una temperatura, un del agua, dependiendo del horario en que yo voy a practicar la natación, para que eso me permita cumplir el propósito que yo tengo, que de repente es ser nadador, por ejemplo, ¿no? Entonces así, nosotros tenemos que buscar dentro de la iglesia en la que estamos, ¿verdad? Esa parte estructural de la iglesia donde sé que me va a ayudar a perfeccionarme en el propósito que yo tengo, en el plan que Dios tiene con mi vida. Eso es importantísimo. ¿Ok? Entonces, primera parte, nuestra salvación. ¿Qué significa ser cristiano? Los símbolos de la salvación. También vamos a ver eso. El bautizo y la cena del Señor como parte de la comunión que tenemos nosotros como hermanos en Cristo. Segunda parte, nuestra declaración de principios. Primero, nuestro propósito, nuestra fe, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Son importantes. Tercera parte, nuestra estrategia, la historia de nuestra iglesia, a quienes tratamos de alcanzar, círculos de compromiso, ¿no? Convenios que hacemos para servir al Señor, y la estrategia de la iglesia, el santuario, y profética, el santuario. Amén. Cuarta parte, nuestra estructura. La estructura de nuestra iglesia, nuestra afiliación, qué significa ser miembro y ahora que la evaluación de esta clase, ¿no? Ahora vamos a comenzar. Entonces hemos evaluado todo lo que significa esta clase de ser parte de la estructura de la iglesia, los propósitos de la iglesia, y que la iglesia a su vez nos ayude a nosotros, ¿verdad? A lograr el llamado que tenemos. Entonces tenemos que sentirnos bien, tenemos que sentirnos a gusto, tenemos que saber que somos parte de esa familia que trae algunos ese en común, ese llamado, ese propósito. Entonces vamos a ver la primera parte, la salvación. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y lo que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, somos cristianos. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces, eso es importante. Nuestra salvación nos tiene que traer a ese fundamento, ¿no? Si te dicen, no, es que tú eres judío, es que tú eres griego, que no puedes ser salvo, tú eres hombre o mujer, ya no. En Cristo estamos revestidos de Cristo. O sea, lo más importante ya no es de dónde vienes, ¿verdad? Ni qué eres, ni qué sabes. Lo más importante es que estás revestido y tu valor es el mismo. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios porque todos estamos revestidos de Cristo. Amén. Entonces, por eso es que podemos ser uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser cristiano? La mayoría de las personas viven sin saber por qué. Existe año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿No? ¿Cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones, algunos buscan la felicidad experimentando el placer y algunos buscan la felicidad ganando prestigio, satisfacción personal. Amén.
pero la verdadera felicidad viene de entender el propósito para mi vida, ¿no? De repente puedo acá contarles un pequeño testimonio. Yo, como decía hace un momento, no he tenido esa dicha de tener papá ni de saber lo que significa ser parte de una familia donde está pues el papá, la mamá. Por causa de la enfermedad de mi mamá, mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña. Y así pude yo crecer lejos de ese amparo de mi papá y bueno, mi mamá también no, como que no era yo figurita de su agrado porque me parecía mucho a mi papá, ¿verdad? Entonces crecí así sabiendo que había un rechazo total de parte de mi mamá hacia mí, ¿no? Crecí y cuando yo ya me caso, porque me caso muy joven, yo pensaba que bueno, ese era el todo de la vida, que ya iba a tener mis hijos, ¿no? Mi esposo y ahí todo era felicidad. Pero me di cuenta que no, que yo, o sea, yo sentía que el propósito de mi vida era más que eso, ¿no? Que eso era algo, pero que no me llenaba completamente. Entonces, cuando yo paso por la experiencia de la infidelidad y del divorcio y de la separación, yo entro en una crisis existencial, porque empiezo a preguntarme, ya, si mis padres no me quisieron, mi esposo no me quiso lo suficiente, entonces, eh, ¿en quién puedo esperar yo un afecto, un cariño? ¿O cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿No? Entonces me sentí totalmente sin propósito, me sentí totalmente ajena de todo lo que pueda significar un valor en esta vida y, y empecé a preguntarle y a clamarle a Dios para qué Él me había dado vida, para qué yo estaba acá, o sea, si parecía que no era importante para nadie, ¿verdad? Entonces es ahí donde el Señor me habla a través de su palabra y me introduce en el propósito eterno que Él tenía conmigo. O sea, Él me hace saber quién soy, para qué estoy en esta tierra y cuál era el propósito que tenía conmigo, ¿no? Para mí realmente eso fue suficiente, ¿no? Como dice la palabra, has cambiado mi lamento en danza. Cuando me di cuenta de lo que Dios quería de mí o lo que Dios tenía planeado para mí o lo que desde antes de la fundación del mundo ya el Señor había designado para mi vida, todo mi dolor, todas mis lágrimas, todo mi despropósito se fue. Entonces es por eso que podemos saber y entender que necesitamos clamarle a Dios, necesitamos pedirle el propósito de nuestra vida. Aún hay mucha gente que ya entendió que Dios le salvó en la cruz, pero todavía no ha clamado, no le ha pedido a Dios que le diga cuál es su propósito en esa vida, ¿no? Porque no nos llena ser hijos, no nos llena ser padres, no nos llena ser esposos. Eso no nos llena completamente, porque esos planes que tenemos nosotros en esta vida son pasajeros, o sea, tienen tienen un tiempo de caducidad, pero los planes y los propósitos de Dios son eternos, trascienden a nuestra humanidad, trascienden a nuestro tiempo de vida que nosotros tengamos. Y, y bueno, definitivamente necesitamos buscar el propósito y necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a hacer aquellas cosas que nos van a llevar a cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Entonces la gran pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy acá en este planeta, verdad? Eso es una gran pregunta que nos hacemos. Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos hizo para amarnos, ¿ok? Dios nos hizo para amarnos y eso es algo tremendo. Dios nos dice, yo te he amado con amor eterno, ¿no? Entonces tú eres objeto del amor de Dios. Dios te creó para amarte. Y si tú no te dejas amar por Dios, te vas a sentir pésimo, te vas a sentir mal. Porque ese amor de Dios, o sea, ese propósito por el cual Él te ha creado es para amarte y demostrarte su amor. Sin el amor de Dios te vas a sentir completamente vacío, ¿no? Entonces Dios me hizo para amarme. Efesios 1, del 4 al 5 dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo.
Entonces Él ya nos había escogido, Él ya nos había amado antes de la creación del mundo para que seamos sus hijos amados, para que dé a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros y que nos pueda decir que su amor es eterno, es para siempre, nunca va a tener fin. Amén. Entonces fuimos creados para tener una relación personal con ese Dios que nos creó para amarnos, ¿verdad? Dice, con Dios y con el resto de la creación de Dios, esto nos hace especiales, ¿ok? Entonces, el hecho de saber de que Dios nos amó primero, nos creó para amarnos, ¿verdad? Y nos ha creado no solamente para amarnos, sino para tener una relación con Él, para poder conocer más de ese amor, porque si no tengo una relación con Dios, si no entiendo del gran amor que Él tiene por mí, ¿cómo yo me puedo sentir contenta? ¿Cómo yo puedo relacionarme con la creación que Él ha hecho, amándola, ¿verdad? Por eso dice que la creación está gimiendo esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque aquellos que están viviendo con propósito y ya saben que son hijos de Dios, están aprendiendo del Padre para hacer las obras, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Y es por eso que eso nos hace reconciliarnos, ¿no?, con la creación de Dios, buscar ser una bendición para todo lo que Dios ha creado. Amén. Entonces, Génesis 1 del 28 al 29 dice, y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza. Lo bendijo Dios y les dijo, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en ella, ¿no? Entonces miren qué tremenda labor. Dice que todo lo que Adán perdió, nosotros en Cristo lo recuperamos. Entonces el Señor está esperando, primeramente, que nosotros sepamos que tan grande es su amor que nos ha hecho a la semejanza, ¿verdad?, de Dios. Segundo, que ya estamos bendecidos por Dios. O sea, creo que no puede haber mayor bendición que el saber que nos creó para amarnos. Eso ya es una bendición completa y total, ¿verdad? Que nos ha dado lo más preciado que Él tenía, que era su Hijo, para así poder nosotros ser parte de su familia y poder ser herederos y coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que saber es que somos hijos de Dios, que nos ha hecho su imagen y semejanza, que ya Dios nos bendijo. En Cristo Jesús estamos benditos, estamos redimidos de todo lo que Adán puede haber hecho. Pero luego lo siguiente que tenemos que saber es que la tierra la tenemos que llenar, tenemos que impactar a los seres humanos con ese diseño. Todos los demás seres humanos van a querer tener ese diseño que tú tienes cuando estés tú alineada al diseño de Dios. Luego de eso tienes que sojuzgar. Sojuzgar es someter la tierra con autoridad. Eso quiere decir que tú tienes que decir qué está bien y qué está mal, porque no te olvides que esta tierra es de papá, ¿sí? Esta tierra, los animales, las plantas, el agua, todo, ¿de quién es? No es del nuevo orden mundial, no es del élite, no es de toda esa gente que está creyéndose ser dioses y que está queriendo tomar ventaja de la humanidad entera, ¿verdad? El Señor dice que la tierra es del Señor y su plenitud, ¿verdad? Entonces todo, él dice, mío es el oro, mía es la tierra y su plenitud. Entonces todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Entonces, ¿quién tiene que sojuzgar? O sea, ¿quién tiene que someter con autoridad? Eso somos tú y yo, pero solamente cuando nosotros estamos bien firmes en quienes somos, ¿no? Y la consecuencia de todo eso es señorear en ella, ¿no? Entonces, señorear es mandar, gobernar, ¿no? Yo decir que está bien, que está mal, qué cosa hay que hacer en la tierra. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que en algún momento les he hablado de los 7 montes, ¿verdad? Los 7 montes, que son los 7 niveles de gobierno que existen en las naciones, donde en la actualidad ninguno de ellos está tomado por los hijos de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos en poder nosotros entender lo que Dios quiere de nosotros, porque primeramente no solamente vamos a preguntarle para quién soy yo, para qué estoy acá, cuál es mi propósito, y me voy a quedar sentado, sino que cuando ya entendemos quiénes somos, para qué estamos acá y cuál es nuestro propósito, tenemos que esforzarnos.
ustedes recuerdan a Josué, el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente, ya te he dado esa tierra, ¿no? Todos los demás decían, pero ahí hay gigantes. El Señor le decía, esfuérzate, pues sé valiente, ya te lo he dado. Igual ahora en este tiempo el Señor nos está diciendo como cristianos, esfuércense, sean valientes, sojuzguen, señoreen sobre la tierra, llénenla con el diseño que yo les he dado, no con ningún otro diseño, con ningún otro modelo, porque hay un modelo que establecido y ustedes tienen que asegurarse que esos diseños estén funcionando en la tierra. Amén. Entonces yo creo que tú y yo tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer, hay propósitos específicos, sí, para cada uno, pero yo creo que el trabajo para los cristianos es bien arduo, lo que Dios quiere de nosotros. Y lo más maravilloso es que Dios va a estar ahí con nosotros ayudándonos. 1 Timoteo 6:17 dice, el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, miren, nosotros tenemos que crear una atmósfera, tenemos que tener fe en este tiempo, tenemos que declarar las cosas que son, ¿no? Que no son como si fueran. Entonces, si yo ya me considero bendito, me considero hijo de Dios, considero que Dios es mi Padre, que todo es del Señor. Entonces yo voy a saber que mi Padre nunca me va a dejar sola, que nunca me va a dejar desamparado, que nunca me va a dejar que me falte, ¿verdad? Entonces puedo declarar la palabra de Dios. El Dios vivo quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De repente podemos decir, no, de repente soy egoísta porque allá afuera hay mucha gente que no tiene trabajo, que no es cristiano de repente, que no tiene a Dios como yo le tengo, pero está pasando necesidades muy fuertes, sobre todo las de salud, no tienen oxígeno, no tienen esto, no tienen el otro, etcétera, ¿no? Pero yo, con ese amor que Dios ha derramado sobre mi vida, que echa fuera todo temor, me puedo parar firme en la palabra, porque donde me pares en la palabra y declarar que Dios nos da, o sea, es una constante, no es que nos dio o nos va a dar, Dios nos da. Tenemos que pararnos hoy día y mañana y pasado mañana y decir, Dios me da todo en abundancia, ¿no? Para que yo lo disfrute. Tienes que empezar tú primero a disfrutar de la abundancia de Dios para que esa bendición fluya, amén, fluya a los demás. Si tú no puedes experimentar esa bendición de Dios en abundancia, que te da todas las cosas en abundancia, ¿cómo tú puedes ser un canal, un río de bendición para otros? Si Dios te ha dado sanidad en abundancia, tú puedes abrir tu boca y decir a todo el mundo, hay sanidad. Dios tiene una fuente, hay sanidad. En Cristo hay sanidad. Él por sus llagas hemos sido sanados. Pero ¿quién tiene que haber disfrutado primero esa sanidad? Tienes que haber sido tú. Entonces nosotros muchas veces nos cerramos a disfrutar de las cosas que ya Dios nos ha dado, ¿no? Estamos viendo que Dios, por sus llagas hemos sido sanados. Dice que el precio de nuestra paz ha sido sobre Él, ¿no? Pero también dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos. Pero muchas veces no queremos, nos abstenemos por muchas de los conceptos equivocados que de repente tenemos del cristianismo, ¿no? Y de repente no queremos aceptar que Dios nos dé cosas en abundancia para disfrutarlas. A veces alguien nos metió a la cabeza la idea de que no lo merecíamos, pero esas ideas tienen que salir de nosotros, porque Dios es el que tiene la verdad, ¿no? Dios es verdad. Entonces nosotros muchas veces tenemos en la cabeza muchas mentiras que se nos metieron de niños, de grandes, cuando estábamos en el colegio, en la universidad, o cuando nos casamos, ¿verdad? Que nos han dicho, que nos han hablado, que nos han metido en la cabeza. Pero tenemos que nosotros extendernos hacia la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, porque en este tiempo no va a haber otras fuentes, hermanos, de bendición. Todo lo que el enemigo ha creado para subyugar a la humanidad es caos, terror, dolor, enfermedad, necesidad, hambre, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la fuente? ¿Dónde está la salvación de todas estas cosas? Solamente, ¿verdad? En el Señor. Y eso lo podemos nosotros compartir con aquellos que recién están entrando, ¿verdad?, al conocimiento de lo que es el Señor.
Otra cosa es que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces, por ahí estamos escuchando comentarios de que quieren matar a los niños desde que ya están en la matriz para sacarle, ¿no? El ADN, el no sé qué, y bueno, y de esa manera hacer más vacunas, por eso ahorita están en peligro los niños. Pero yo lo que quiero decirte, después también hablan de que las personas mayores, de que no, de que va a pasar esto, de que va a pasar el otro. Sí, es verdad, el enemigo está teniendo muchos planes, pero nosotros tenemos que irnos al plan de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, Él dice, yo ya he venido, o sea, ya el Señor ha venido para que tengamos vida y que para que esa vida sea en abundancia, ¿no? Por ahí dicen que las vacunas van a hacer que seamos como robots y tontos y etcétera. Pero Dios nos va a librar. Dice que Dios nos va a librar del día malo, del día de prueba que viene sobre las naciones. Entonces nosotros tenemos que perseverar en confiar que el Señor nos va a guardar de todo mal. Él va a guardar nuestra alma. Porque el Señor ya ha venido a nuestra vida, ¿no? Y ya ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Si nosotros estamos rindiéndonos a la voz del enemigo que dice, te voy a matar, te voy a destruir, así como Jezabel, ¿verdad? Le decía, y Elías, después de haber matado a los profetas de Baal, escuchó y se metió en una cueva. Si nosotros estamos escuchando esas voces que hablan y no estamos yendo a la palabra, a entender que el Señor ya ha venido a darnos vida y vida en abundancia, se nos va a resultar muy difícil, hermanos, nosotros querer ajustarnos a la palabra, y en medio de este tiempo tan caótico, ¿no? Nosotros vivir aún en ese gozo del Señor, vivir una vida abundante que el Señor tiene. Dice, cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto nos produce tremendos beneficios. Amén. Entonces, solamente el requisito es estar alineados, estar haciendo los planes de Dios, es sentir que soy parte de ese propósito de Dios, ¿verdad? Que va a trascender a la eternidad. Saber que yo estoy haciendo lo que el Padre quiere que yo haga. Amén. Eso va a traer beneficio a nuestra vida, eso nos va a hacer sentir que nuestra vida tiene un valor grande y vamos a sentir que estamos viviendo una vida realmente abundante, una vida que no solamente nos trae beneficio a nosotros, sino a otros también. Amén. Romanos 8:1, ¿no? Habla de conciencia clara. Romanos 8:6, vida y paz. Entonces acá está hablando de toda esa armonía, de que todos esos propósitos, ¿verdad? En nuestras vidas que Dios trae con nosotros, nos trae estas bendiciones, nos trae esta forma de vivir diferente a la que la está viviendo la gente en el mundo, ¿no? La gente que está en el mundo, por más dinero que tenga, por más recursos que tenga, no tienen las cosas claras, no están seguros de nada, ¿no? No tienen seguridad de la vida eterna y por lo tanto no hay paz en sus corazones, por más que sea gente con mucho dinero, con gente con mucha maldad, les digo sinceramente que no hay paz en sus vidas, ¿no? Luego vemos como el Señor también en Romanos 8:26 nos ayuda en la debilidad, ¿no? Muchas veces decimos, pero el Señor nos ha prometido una vida abundante, pero yo me siento débil en esta área, ¿no? Y aún el Señor le dijo a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque ahí donde tú crees que eres débil, es ahí donde yo me voy a gozar en hacer que las cosas para ti sean diferentes y que tú puedas sentirte bien en esa área donde tú vas a ser de bendición, donde pensabas que en ningún momento yo te iba a usar o tú ibas a poder, ¿verdad?, salir de esto. Pues ahí es donde yo me voy a manifestar. ¿Amén? Entonces, ¿por qué estoy aquí? Propósitos. Romanos 8:28, ¿no? Hay propósitos. Dios tiene propósitos en nuestra vida y nos lo va a hacer entender, nos lo va a hablar, nos va a seducir con su propósito,
¿no? Hay veces lo vamos a creer, otras veces no lo vamos a creer, pero el Señor va a estar ahí insistiendo, ¿verdad? Porque es un amor eterno, porque es un propósito eterno, porque el Señor va a estar buscando que cumplas ese propósito. A veces las personas que han cumplido los propósitos de Dios, ¿verdad? Fueron a veces de repente en el momento que ellos menos se imaginaban. Por ejemplo, este hombre que recaudaba impuestos, ¿verdad? Que cuando el Señor pasó y lo vio y se arrepintió y fue y todo lo que había amontonado fue y lo repartió a los pobres, ¿no? Entonces, este hombre Zaqueo, ¿verdad? Que se encargaba de saquearle a todo el mundo la plata, terminó repartiendo, terminó demostrando, ¿verdad? Que ya no necesitaba poner su confianza en el dinero, sino había encontrado a alguien que le daba más felicidad, que le daba más gozo, que le traía más certeza y más confianza en su vida, que era Jesús, ¿no? Saber que estaba a cuentas con Dios y con el Señor, a él le traía mucha, mucha bendición. Entonces, tenemos que ver que Dios, en el propósito mismo, ¿no? Nos trae la confianza que necesitamos para nosotros hacer las cosas, despojándonos muchas veces de aquello que nos traía confianza. Ahora el Señor cambia y termina siendo nuestra confianza. Y no solamente nuestra confianza, sino también nuestra seguridad. Amén. Él nos da palabras de que Él va a estar con nosotros siempre, que no nos va a dejar, no nos va a abandonar, que entonces podemos nosotros saber que tenemos una roca firme de nuestra salvación, una certeza, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha dicho. Luego el Señor nos da poder y fortaleza, amén. Entonces dice que el Señor es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o creemos que lo puede hacer, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿cuál es ese poder que actúa en nosotros? Es la fe, es lo que creemos. Según lo que creemos, Él va a hacer. Él lo va a hacer mucho más, ¿no? Pero tiene que haber ese poder que nos da la fe, esa fuerza que nos da la fe, la confianza en Él, ¿verdad? Va a ser importante para que el Señor actúe, ¿verdad? Y haga de nosotros una, una persona de la cual la gente que escucha hablar lo que nosotros hablamos o hacer lo que nosotros hacemos, va a saber que ahí hay algo fuerte, ¿no? Hay algo fuerte en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos. Amén. Luego, todo esto nos trae plenitud, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, ¿no? ¿Quién en este tiempo, verdad, se pueda sentir así dichoso, pleno, feliz? Solamente aquel que está cumpliendo con el plan de Dios, solamente aquel que está caminando en lo que Dios les está pidiendo, solo aquel que se está esforzando. Yo creo que Josué, cuando alcanzó a conquistar la tierra prometida, a pesar de todo lo que había tenido que pasar y sus luchas, y Dios le había tenido que animar una y otra vez diciéndole, fuérzate y sé valiente, ¿verdad? Cuando logró conquistar, ¿cómo se sintió? Se sintió pleno, se sintió realizado. Y miren que todos los años que pasó Josué no le alcanzó para poder conquistar todo lo que Dios le había asignado. O sea, toda su herencia no la llegó ni siquiera a ver porque era tanta, ¿verdad? Entonces el Señor definitivamente trae plenitud sobre nuestras vidas. Amén. Libertad, ¿no? La plenitud te trae libertad. ¿Libertad para qué? Cuando tú tienes una tarjeta y te dicen, gasta lo que tú quieres de esta tarjeta, ¿no? De repente no es una tarjeta de crédito, sino es una tarjeta de débito. Y qué felicidad, alguien te regaló esa tarjeta, tu papá, tu esposo, tu hijo, no sé, te la regaló y estaba toda pagada, ¿no? Tú te sientes plena porque sientes, uy, acá me puedo yo, empiezas a pensar todo lo que puedes comprar, todo lo que puedes hacer con esa tarjeta, ¿verdad? Pero también tienes libertad, amén, o no. Tienes libertad porque es tuyo,
porque ya lo conseguiste. ¿Por qué? De repente porque tu esposo, tu hijo, tu hermano, ¿no? Tu papá, tu mamá sentía que tú lo valías, que tú te merecías ese regalo, y entonces tú tienes libertad de decidir qué vas a hacer con eso, ¿no? Entonces así, todo lo que el Señor nos da, esa plenitud que el Señor nos da es para darnos libertad, ya no estamos esclavos del pecado, estamos libres del pecado, pero para nosotros someternos a Dios y hacer la voluntad de Dios. En esa libertad que el Señor nos da, lo que queremos es agradarle a Dios. Y con esa plenitud y con esa libertad, yo creo que lo más hermoso es que nosotros le devolvemos a Dios todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Porque nos vamos a sentir nosotros de repente comprometidos, ¿no? Con que ese amor que ha sido derramado sobre nosotros no quede ahí nomás, y muchos lo conozcan. Entonces he visto personas que cuando Dios les ha bendecido, cuando Dios les ha dado a manos llenas, ellos no han podido quedarse con esa bendición, no han podido simplemente. Conocemos la historia muy cerca de el dueño de Caterpillar, que empezó por ver la bendición de Dios, cada vez empezó a darle más y más. Primero le daba el diezmo, después le daba el 20%, el 30%, hasta que llegó, Dios lo bendijo tanto, lo multiplicó de tal manera que llegó a terminándole, dándole a Dios y a la obra de Dios el 90% de sus ingresos, y vivía solamente con el 10%. Y así, con el 10%, Dios le dio aviones, le dio empresas por todo el mundo, y ustedes ya conocen un poco todo lo que es esta marca, ¿verdad? De Caterpillar, ¿no? Que hasta zapatos hay de Caterpillar. Pero yo creo que cuando hay esa libertad y cuando ya nuestra vida le pertenece a Dios, estamos consagrados a Dios, todo lo que es de Dios va a volver a Él, ¿no? Todo lo que es de Dios va a volver a Él, y Dios va a bendecir más y más y en abundancia. Cuando tú te quedas con la bendición de Dios, cuando tú empiezas a verte a ti mismo, ¿no? Y a no darte cuenta de dónde viene la fuente, es ahí donde muy posiblemente la fuente de Dios se detenga, ¿no? Entonces, este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. ¿Qué les parece? ¿No? Miren, ¿a dónde nos hemos quedado de ese plan de Dios? Dice, ¿por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? ¿No? Entonces nos preguntamos por qué la mayoría de repente de personas cristianas que conocemos no están disfrutando de los diseños de Dios para sus hijos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El hombre tiene deseo natural para controlar su vida y para ignorar los principios de Dios para vivir. Atiende a tu propio negocio. Si tienes bien, hazlo, no importa lo que Dios dice al respecto. Es mi vida y hago lo que se me da la gana, lo que me da la gana, ¿no? Muchas veces hablan así las personas, ¿no? Toda esta actitud de egoísmo, el Señor lo mira como un pecado, porque no nos olvidemos que ya no vivimos para nosotros. Decía el apóstol, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? El cual se entregó por mí. Entonces, toda nuestra vida es un haber para Dios. Tenemos que saber eso, que Dios nos va a bendecir, pero nos va a bendecir dentro de su reino, no lejos de su reino. No es que vamos a ir a su reino, vamos a tomar un poco de sus bendiciones, sus riquezas, y no vamos a ir como se dice, para el mundo, ¿no? Sino que Dios nos bendice para que esa bendición nosotros la disfrutemos dentro de su esquema, dentro del reino, dentro de todo lo que significa, pues, el amor de Dios para con nosotros, ¿ok? Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿no? Entonces esto no es algo nuevo, esto no es algo de los cristianos de hoy en día que buscan a veces ir a la iglesia para pedirle a Dios, y Dios bendíceme en esto, en aquello, y en lo otro, ¿no? Y cuando reciben la bendición, se apartan del Señor
y se van para disfrutar de lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Y se olvidan del Señor. Pues esta no es una característica del cristiano de este tiempo. Esto ya pasó hace mucho tiempo con su pueblo, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel parece que hacía lo mismo, ¿no? Se acercaba a Dios, y ustedes saben que el pueblo de Dios siempre ha sido bendecido, todo el tiempo va a ser bendecido, pero Isaías el profeta veía la condición del pueblo, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Ven? Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Entonces, tenemos que reconocer, tenemos que saber que lo que Dios hizo para nosotros fue tan grande, ¿verdad? Tan poderoso, que si nosotros nos seguimos sometiendo a ese amor de Dios, seguimos conociendo, seguimos adorándole, seguimos buscándole, seguimos sirviéndole, seguimos siendo esclavos, como se dice, de Cristo, ¿verdad? La bendición va a ir en aumento. Sin embargo, cuando nosotros nos apartamos, vamos a entrar en problemas. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que sí, esa es la naturaleza de los seres humanos. Nuestra naturaleza de pecado es, quiero sacar provecho de esto, pero al final yo quiero hacer lo que quiero. Al final yo quiero hacer lo que me da la gana, llevo las cosas a mi manera, yo sé mejor. Muchas veces yo le decía a mis hijos, ustedes se creen más listos que Dios, ¿no? O sea, Dios dice una cosa y ustedes dicen, sí, pero no es tan malo, de repente podemos irnos por acá, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con muchas personas, ¿no? Se creen que son más listos que Dios, que Dios dice, haz las cosas de esta manera, pero ellos dicen, sí, eso dice, pero yo creo que de repente si lo hago de esta manera también me va a ir bien, ¿no? Y al final nos damos cuenta, ¿no? Que es cuestión de tiempo nada más para que Dios nos discipline, porque no nos olvidemos que dice que Dios disciplina a aquel que recibe por hijo. Entonces vamos a terminar con una disciplina de Dios. Dice, el pecado rompe nuestra relación con Dios y esto nos causa el tenerle miedo a Dios y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad, ¿no? Entonces miren cómo el hecho de rebelarnos contra Dios, de querer hacer las cosas diferente a lo que Dios nos está recomendando en su palabra, nos está enseñando, eso ya es una rebelión y es un pecado contra Dios. Y encima eso nos hace tenerle miedo a Dios. Entonces no vamos a sentirnos dignos de disfrutar de esa vida abundante que Dios habla, de esa confianza, de esa paz, de esa plenitud, ¿verdad? De esa libertad, de ese poder que el Señor nos da como hijos. Entonces es difícil, hermanos, porque, por ejemplo, ayer yo escuchaba una prédica de un pastor y él decía, tenemos que darnos cuenta, ¿por qué las iglesias están cerradas? ¿Qué está pasando? De repente Dios nos está queriendo hablar, de repente Dios nos está mostrando que hay mucha hipocresía dentro de nosotros, ¿no? Y que tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces yo dentro de mí decía, sí, por fin, ¿no? Por fin la iglesia se está dando cuenta de que no estamos, o sea, no estamos disfrutando de la vida abundante que el Señor nos ha dado. O sea, no estamos nosotros siendo testimonio para aquellos que necesitan conocer ese Cristo tan maravilloso, simplemente porque todavía hay un orgullo, hay una rebeldía en nuestros corazones, hay algo que nos empecina a hacer las cosas a nuestra manera todavía y no a la manera de Dios. Yo creo que ya es tiempo de rendirnos, hermanos, porque el reino del Señor ya se acercó y el problema no está en Dios, el problema está muchas veces en nosotros. Entonces acá, ¿cuál es el problema? El problema está en sus pecados, los han separado de Dios, ¿verdad? Entonces Isaías 59:2 habla de que no se ha grabado el oído de Dios para no oír, ni se ha cortado su mano para salvar, sino que son nuestras iniquidades las que han hecho una separación entre nosotros y Dios para que Él no nos oiga, para que Él no nos salve. Entonces imagínense que el Señor pagó por nosotros, el Señor dio su vida en la cruz, pero nosotros clamamos a Él diciendo, no puedo hacer nada por ti porque
no estás escuchándome, no estás obedeciéndome, entonces no puedo ir en contra de lo que dice mi palabra, ¿no? Entonces alíñate, ubícate, ¿no? Esfuérzate, haz las cosas como tienes que hacerlas y mi bendición está, ¿no? Para desatarse en tu vida desde los cielos, ¿no? Romanos 3:23 dice, si todos hemos pecado y ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que aquello por lo cual, o sea, Jesucristo se ha esforzado a lo sumo hasta por dar su vida, su sangre y todo, ¿no? Sin embargo, nosotros no hacemos ningún esfuerzo para alcanzar aquello que Él ya logró en la cruz, que Él vencer a este mundo. Pues dice, no teman, yo he vencido este mundo. Pero el problema es que si nosotros queremos estar con el mundo y con Dios, Dios no nos puede ayudar a nosotros a vencer al mundo porque a nosotros nos gusta el mundo. Entonces, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar si todavía estamos agarrados del mundo? Entonces tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar todo lo que el mundo nos atrae, tenemos que dejar todo lo que nos gusta del mundo para nosotros disponernos a disfrutar de lo que Dios ha preparado, de lo que Dios tiene. No podemos agarrarnos del mundo y disfrutar del reino de Dios, eso no se puede, no es compatible. Amén. Entonces, por eso es que Romanos dice así, si todos hemos pecado, ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino. Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona problemas con cada área de nuestra vida, en el matrimonio, en nuestra carrera, en las relaciones, en las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, hermanos, esto es importante. Cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de resolverlos por ellos mismos antes de cederlos a Dios, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿No? Por ejemplo, tienes un problema de salud, corres al doctor, corres a la hierbita, corres al médico, ¿verdad? Y lo resuelves a tu manera. Y así no puedes resolverlo a tu manera, ya dices, ay, por favor, llamen, hermanos, oren por mí, ¿no? Pero muchas veces así somos en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos problemas, ¿no? En diferentes áreas de nuestra vida y no nos rendimos a Dios, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, porque no nos olvidemos que somos nuevas criaturas. La sabiduría de Dios no es la misma de la sabiduría caída, animal, diabólica, con la cual nosotros llegamos recién a Cristo. Y no nos olvidemos que las personas que recién están en este proceso de entrar al bautizo, todavía están arrastrando con una sabiduría que no es la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría del reino de Dios. Entonces, va a haber problemas, nosotros vamos a tener que ayudarles porque se les van a presentar 1 y 1000 problemas y nosotros nos vamos a dar cuenta que es la consecuencia de estar arrastrando todos los conceptos del mundo y todavía esa sabiduría animal, terrenal y diabólica, y que se está queriendo resolver todos y cada uno de los problemas, no con el consejo de Dios, sino de la manera como lo hacías antes, como lo hacía el abuelito, como lo hacía la mamá, como lo hacía el primo, como lo hacía tal o cual persona, y en todas las áreas de nuestra vida vamos a necesitar esa guianza del Señor. Amén. Dice Proverbios 16:25, hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero al final de ellos está la muerte, ¿no? Hay otra versión que dice, hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero a su fin es fin de muerte. Entonces, hay muchas cosas que al hombre le puedan parecer correctas, ¿no? No, pero es que así a mí me enseñaron, ¿no? Ay, yo tengo que hacer pago a la tierra porque así me enseñó mi abuelita, así a ella le enseñó su mamá, y a mí me parece que está buena porque así tengo mis cosechas y no tengo problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Me pareciera que es algo bueno, ¿no? Me parece que es algo correcto porque ya yo lo vengo aprendiendo de tantas generaciones, pero ahí hay un decreto, ¿verdad? Hay un decreto de parte de Dios que aquellos que adoran al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra, a lo que sea, eso es paganismo y eso es idolatría. Y la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces está esa gente que sigue haciendo eso durante tanto tiempo, cree que está haciendo bien porque de repente le fue bien en una cosecha, pero de repente le fue mal en 3 porque Dios no le permitió más bendición, ¿no? Y terminan a veces cansados, terminan enfermos, terminan con problemas, ¿no?
en el matrimonio, etcétera, etcétera, porque no se dan cuenta que están en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Entonces eso es importante, revisar cada cosa, cada tradición que nosotros tengamos en la familia, cada acción que cometemos. De repente son actos proféticos, pero no para Dios, son para el enemigo, ¿no? Cada manera de criar a nuestros hijos, cada forma de tratar a nuestro esposo, a nuestra esposa, todo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando tú tienes un discípulo y lo llevas a Cristo, tienes que saber que esa persona ha nacido de nuevo. Esa persona va a tener que aprender todo de nuevo, todo. Va a tener que aprender a orar, va a tener que aprender cómo pensar, cómo actuar, cómo vivir, ¿verdad? Y es un proceso en el que va a entrar y esta persona tiene que saberlo, tiene que no apoyarse en su propia prudencia. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, sino teme a Dios. Amén. Entonces, es todo un caminar con el Señor en el que tenemos y necesitamos, porque necesitamos nosotros, ¿verdad?, guiar a muchos en el Señor. Entonces, aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerle. Amén. Entonces, hay mucha gente que sabemos nosotros que busca a Dios muchas veces, ¿no? Pero le está buscando a través de la estampita, de la Virgen no sé, de la caída, de la Virgen del caño, de la Virgen del puño, tantas vírgenes o Cristos o otras formas, ¿verdad? Rituales, que no es la manera como Dios ha diseñado que le busquemos. Entonces esta gente que recién está entregando su vida a Cristo, está sabiendo del amor, de la bondad de Dios, no nos olvidemos que trae toda una lista o toda una serie de tradiciones, ¿verdad?, con las cuales se acercaba anteriormente a Dios, pero que ya una vez entrando en los caminos del Señor ya no le van a ser lícitos, pues ya no puede formar parte de su devocional a Dios, de su acercamiento a Dios. Y para eso Dios te va a usar. Tú tienes que haber pasado, tal vez por eso, haber dejado el hábito del Señor de los milagros, has tenido que dejar el agua bendita, ¿sabes? Tantas cosas, ¿no? De repente esas hierbas que ponías detrás de tu puerta, el día de la Pascua, ¿no? Tantas cosas que como católicos tal vez hacíamos. Entonces eso es todo un trato de Dios con nosotros para llevarnos a entender, ¿no?, que el Dios que nos estamos acercando es santo, 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 3 veces santo, y bueno, Él tiene sus maneras, cómo nosotros nos vamos a acercar a Él.